pero vamos a llevar más o menos la misma historia, hacer un poquito más rápido respecto a las clases. Yo les voy a preguntar del diagnóstico a alguno de ustedes, los demás ponemos atención, y misma historia, por favor, vamos en las indicaciones y en los diagnósticos que ustedes hayan hecho, anoten con un color distinto las correcciones que tengan que hacer de manera prudente. Vamos a esperar a que entren los demás para que estemos todos aquí. Ya casi tenemos a la mayoría. Y bueno, vamos a comenzar. A ver, empiezo con... Bueno, a ver, su cámara encendida. Bueno, Carlos sabe que no le funciona la cámara, creo. Pero bueno, la cámara encendida y los micrófonos apagados. Y empiezo. Nombro a uno de ustedes, enciende su micrófono y me contesta. Entonces vamos a empezar con María José Silva, por favor. Dime los diagnósticos probables. Deshidratación severa grado 3, pérdida de peso debido a deshidratación. Un poquito fuerte porque no te escucho. ¿Cómo? Deshidratación severa grado 3 y pérdida de peso debido a deshidratación. A ver. Aquí es importante llevar a efecto un diagnóstico en razón de la cronología. A lo mejor lo que está diciendo en principio no está mal, pero vamos a corregir. A ver, Jimena Moya, por favor. Yo puse síndrome diarreico agudo, desequilibrio hidroelectrolítico y estado de choque. A ver, ok, no es correcto del todo, pero vamos a ver. A ver, Gabriel Alfaro, por favor. Yo puse síndrome diarreico agudo, deshidratación severa y estado de choque. Perfecto. O sea, pusiste lo mismo prácticamente. América, por favor. Yo también puse síndrome diarreico agudo y puse igual desequilibrio hidroelectrolítico. Ok. Pusiste lo mismo, exactamente. A ver, alguien que tenga una respuesta distinta, por favor. ¿Nadie? Yo, doctor. A ver, dime. Perdón, ¿tu nombre? Porque no estoy teniendo Luis Vega. Ok, a ver, dime, Luis. Yo tuve duda porque puse peso bajo para la edad, pero siento que es por la deshidratación. Ok. O sea, ¿y lo demás lo pusiste igual? Sí. Perfecto. A ver, miren, aquí lo que tenemos que hacer es un análisis, puede ser ya el diagnóstico formal. Nosotros hicimos una clasificación de la diarrea y anotamos si era aguda, bueno, por el tiempo de evolución, aguda, crónica o prolongada, incluso lo habíamos anotado. En segundo lugar, hablamos de si era leve, moderada o severa, en razón al número de evacuaciones y o relacionado con el estado de hidratación. Entonces, la causa inicial es síndrome diarreico agudo severo, porque aun cuando tiene 12 evacuaciones, tiene más de 10 evacuaciones, y en segundo lugar tiene datos de choque, como bien lo refirieron ustedes, pero entonces tenemos que anotar que es agudo por el tiempo de evolución y que es severo, tanto por el número de evacuaciones como por el estado de deshidratación. O sea, hay que hacer esa corrección. En segundo lugar, pues, descartar desequilibrio electrolítico, pues pudiera ser, descartar. No estamos seguros de que esto tenga, entonces no notamos el diagnóstico y tampoco le pongamos desequilibrio hidroelectrolítico y estamos poniendo choque al final, porque si hablamos de choque, pues evidentemente que el equilibrio hídrico está alterado, entonces ahí no le podemos poner probable. Entonces sería como síndrome diarreico agudo severo. Segundo, descartar desequilibrio electrolítico. Y tercero, choque hipovolémico. Hay que ponerle la causalidad, porque pues, puede ser cardiogénico, séptico o de otro tipo. Entonces aquí habría que poner esto. Hagan la corrección, por favor.
para que tengamos ya el proceso. En relación a las indicaciones, voy a preguntarles de la misma manera y me voy brincando a quien pues se equivoque, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuevamente. A ver, Paola, por favor. Empieza a leer tus indicaciones si es tan amable. Sí, bueno, inicialmente puse indicaciones, el paciente Juárez García, servicio de pediatría, cama 8, bueno, indiferente. Sí, está bien. También puse que la fecha, el 4 no me de digas mayo. puse qué. Dime, Okay, margen izquierdo. Dime, margen izquierdo, 4 de mayo del 2020, 8:30 p.m. En primer lugar, como nos mencionó que eran las indicaciones en primer lugar, no. A ver, alto. No me digas en primer lugar, quiero que me digas. Sí. Voy a cambiar. Vamos con Ailín Cervantes, por favor. Bueno, Ailín. puse... ¿Sí? ¿Me escuchan? No, sí. Puse, no. Dígame, por favor. O sea, no me digan puse, quiero que me lean lo que pusieron, porque yo entiendo que le puse, y eso está mal. Vale, sale. Indicaciones de enfermería. Margen izquierdo, por favor. Margen izquierdo, por favor, porque ahí interrumpimos a tu compañero. Margen izquierdo, 5 del 20, 12 horas, peso 14,300 y requerimiento IV de 100 mililitros por kilogramo en 3 horas. Después, margen de 10 horas. Mal, alto. Vamos con Juliana. Ahorita vamos a ver, márcale como error, Juliana, por favor. Margen izquierdo. Y margen izquierdo, después del peso, IV 50, diagonal 0, diagonal 0. Mal. Ibas bien, pero no. A ver, Osvaldo. Bueno, tengo otra opción. Entonces sería 50, diagonal 5.9, diagonal 0. Ay, caramba, está errónea tu cifra, pero tienes buen dato. A ver, vamos con Osvaldo, por favor. Margen izquierdo, IV, 104, diagonal 0, diagonal 0. Mal. Gabriela. Ve Alfaro, por favor. Tengo 50 IV, 50 mililitros, diagonal 7, diagonal 4. Mal. O sea, aquí hay un cálculo un poco mal. A ver, Carlos. Síguete indicaciones. Olvídate el margen izquierdo. Carlos Lozada. Tengo solución para 1 hora, Hartman. No. A ver. Mal. Bueno, ayuno, perdón. Uno, ayuno, ok. 2, solución para 1 hora. Hartman, 715 mililitros. 3, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, moco. Perdón, ¿por qué? ¿Por qué pides la biometría hemática? Bueno, usted mencionaba que era para descartar una anemia. ¿Perdón? En caso de que fuera crónica, pero como es aguda, me parece que no. Me parece que sí está de más. A ver, pero en sí, entonces, sí. Exactamente, ¿no? Puede que, creo que sí está de más. Aunque. Ajá. Por el daño renal, electrolitos séricos, sí. Y pues ya el gasometría arterial igual para descartar una posible acidosis metabólica. Ya como etiológico, el estudio de moco fecal, pH, amiba en fresco y azúcares reductores. 4, control de líquidos. 5, monitoreo continuo. 6, cuidados generales de enfermería. Y ya tengo un error ahí desde el punto número 4. A ver, Carla, por favor. Ahorita voy a hacer estuvo indicado más o menos de manera adecuada lo que me dijo Carlos, pero hay algunos detalles que vamos a corregir, pero está bien. A ver, Carla.
Tengo igual electrolitos séricos, pero igual puse urea y creatinina. Estudio en moco fecal, Bueno, es química, leucocitos sí, en sí, es campo, correcto. amiba Está en bien, está bien. fresco. A ver, es correcto hasta ahí. La indicación que sigue, por favor. Monitoreo de signos vitales y cuidados generales de enfermería. No, mal. Sai Morales, por favor. Bueno, yo también dentro de los estudios en el punto 3, química sanguínea, una gasometría arterial, electrolitos séricos. A ver, espérame. Eso está bien. Punto siguiente, por favor. Bueno, en el punto 4 también tengo control de vicio. Después en el punto 5 A ver, Emanuel, por favor. Mal. Emanuel, por favor, número 4. Tengo medidas específicas de manejo, ingreso a UCI. No, a ver, mal, porque entonces mandan a neonatología y el niño no es un recién nacido, tiene 4 años, mal. A ver, Perla Román, por favor. Tengo 4, monitoreo continuo. Y 5, cuidados generales. A ver, creo que ya desde ahí tenemos un problema importante. A ver, Ana Paula Juárez, por favor. 4. Tengo también monitoreo continuo con oxímetro de pulso. Bueno, miren, me voy a brincar todo, porque creo que no, se complica un poco, cambian las indicaciones, porque ya no estamos hablando de un recién nacido, estamos hablando de un niño más grande, pero el cartabón inicial tiene que ser el mismo siempre, en términos generales, aun cuando a lo mejor ya no hablamos de un recién nacido. Para esto, bueno, voy a presentar unas transparencias, ¿verdad? Por favor. A ver, vamos a ver aquí. Yo puse estas indicaciones, ¿verdad? Que coinciden ciertamente con lo que ustedes han anotado. Bueno, está el nombre del paciente. Es un niño que está en urgencias de pediatría. No está en UCIN, no acaba de ser en TOCO. Y yo entiendo que está llegando al servicio de urgencias de pediatría o pediatría, como quiera, ¿no? Anoto la fecha, anoto el peso. Y si ustedes observan, pues todo está igual hasta donde me lo dijeron ahorita, hasta el punto número 3. O sea, no hay ningún problema, excepto en el margen izquierdo. ¿Por qué? Porque la solución Hartmann, de acuerdo al tumbaburros que les indiqué que hicieran, les pedí que anotaran el volumen que tenían de sodio y de cloro, estas soluciones por cada 100 mililitros por cada litro. Y si yo considero, el Hartmann tiene 130 miliequivalentes por litro. O sea, quiere decir que tiene 13 miliequivalentes por cada 100 mililitros. Yo le voy a dar 50 por kilo, que es la fase 3, hidratación oral tipo C. Le voy a dar 50, 25, 25. La primera hora serán 50. Si estoy dando la mitad de 100 mililitros de Hartmann, la mitad de 3 es 6.5 miliequivalentes. Y obviamente no le pongo potasio. Entonces, por eso hay que hacer la corrección en lugar de 7 o de 5.9, etcétera. Perdón, en relación con la concentración que tenemos de esta solución. ¿De acuerdo? Ese sería el primer punto. En segundo lugar, bueno, pues sí, evidentemente podemos tomar la biometría hemática, aprovechando que vamos a aplicar al paciente. No hay evidencia franca de un proceso séptico, pero podemos hacerlo. A lo mejor, como dice su compañero, anemia no, porque pues no es un estado crónico, es un estado agudo, pero podemos tomarla. Si la pusieron en la biometría hemática es correcto. Evidentemente la química sanguínea, por supuesto, porque estamos hablando de un desequilibrio electrolítico y probablemente con la deshidratación y estado de choque pudiera estar en una insuficiencia renal aguda este paciente. No tiene datos clínicos, pero pues vale la pena a lo mejor pecar de más y hacer. Y obviamente los electrolitos séricos, ¿no? Porque estamos pensando en que hay probablemente un desequilibrio electrolítico, pues debemos de ver cómo anda el sodio, el cloro y el potasio. La gasometría que su compañero anotaba, pues a lo mejor no es indicación en este momento, aun cuando sabemos que el proceso de deshidratación per se nos produce acidosis. Sin embargo, la corrección de líquidos nos permite, de alguna manera lo comentamos el día de ayer, plan C, corregir acidosis inicial. O sea, a lo mejor vamos a tardar más en la gasometría en la toma que en poderlo tener. Pero podemos hacerlo, o sea, no está mal esa indicación.
Y obviamente, pues, sería el laboratorio más importante de frotes de moco fecal, ambiente fresco, pH y azúcares reductores, para poder identificar la causalidad de este proceso. El siguiente punto es pues, el de siempre, el cefalocaudal, eutermia por medios físicos. Este paciente seguramente está deshidratado, probablemente tenga hipertermia o tenga variaciones en la frecuencia, en la temperatura, perdón, y es importante pues mantenerle con eutermia. Y ahora sí, las medidas específicas estarían relacionadas con código de evacuaciones. Aquí código de evacuaciones y balance de líquidos pueden ser concordantes, aun cuando en balance de líquidos generalmente anotamos nada más el volumen de pérdida de en peso de las heces fecales, y en código de evacuaciones hablamos además de características, o sea, tiene moco, tiene sangre, el olor como es, etcétera. El color de la evacuación, esto nos ayuda más, por eso anotamos las dos circunstancias. Y peso en 1 hora, o en 2 horas, o en 3 horas, porque me interesa ver si realmente estoy teniendo recuperación del peso del paciente. Recuerden ustedes que en el plan B de hidratación decíamos que tomamos peso al inicio, a las 2 horas y a las 4 horas para ver si hay corrección. Pues aquí lo podemos hacer a la hora, a las 2 horas o a las 3 horas. La idea es de que sea dentro del margen. Le puse 1 hora por señalarlo y recordarme que hay que anotarlo, ¿no? Que más que el peso me va a interesar en estado de un paciente grave, en estado agudo, que está en estado de choque, pues me va a interesar mucho la condición clínica del paciente, más que el peso, ¿no? De hecho, ustedes van a observar que en siguiente indicación no estoy considerando el peso corregido, porque, bueno, a pesar de hacer la anotación que en 1 hora que dio el peso de este paciente. El monitoreo continuo con oximetría de pulso, por supuesto que es adecuado, y signos vitales y cuidados en la enfermería, aun cuando aquí pueden observar ustedes signos vitales, es un error adrede que puse, bueno, que cuando vean lo pueden discutir conmigo, porque estamos hablando de monitoreo continuo con oximetría de pulso. En realidad lo que tenemos que hacer en este momento es quitar eso de signos vitales por turno y cuidados en la enfermería. Entonces hagan por favor las correcciones en su documento. Yo me voy, no sé si hasta ahorita hay alguna duda de alguno de ustedes, por favor de encender su micrófono y háganme la pregunta si son tan amables. Doctor. Dime. Encontré en varias partes que son 154 mil equivalentes de sodio. Esa es para la fisiológica. Para la fisiológica 154 es correcto. Y habíamos dicho que los trabajamos a 150, o sea 15 por 100 mililitros, pero el caso de Hartmann es 130. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien. A la hora donde el paciente pues persiste con problema, y bueno, entendemos porque dice el caso clínico, que anote usted lo que hicieron en las 2 horas previas a las indicaciones finales o al momento actual. De ahí corrijo la hora, digo, cada quien tiene la hora que tenga, no hay ningún problema, y hago mi corrección de indicaciones, o sea, anoto el ayuno y ahora le paso a un volumen de 25 mililitros por kilo de peso, obviamente con 3.25 el equivalentes de sodio por el volumen de Hartmann que está dando, ¿no? Y le paso esta solución, me espero 1 hora. Si ustedes observan el punto 3, no repetir todas las indicaciones. Es otra opción que puedo tener cuando hago indicaciones continuas. Generalmente ustedes pueden observar que en los hospitales, aquí es 1 hora de diferencia, pero en los hospitales nosotros tenemos 3 turnos regularmente, ¿no? Y quien regula o quien lleva la batuta del manejo generalmente es el turno matutino. En base no a la creencia propia del médico de la mañana, sino fundamentalmente a la escuela propia del hospital. Por la tarde o por la noche lo que hacemos nosotros es corregir, enriquecer, modificar las indicaciones y entonces podemos anotar resto igual, ¿no? Porque respetando la indicación de quien lo dio primero. Además, pues ahorrando un poquito de papel, ¿no? Que de alguna manera, pues, nos podría, en estos tiempos de ecología y empresas responsables, pues nos podría ser de utilidad para evitar tanto gasto. Después de esta hora, bueno, pues el paciente aparentemente ha recuperado el estado de hidratación y me voy a las indicaciones que quedarían para enfermería 2 horas después de iniciar el proceso. Dime. Dime. Es que nos había dicho que en la segunda hora podíamos dar 25 o 30 mililitros. Ajá. Ahí, si tú le pusiste 30, el mínimo, el máximo. Lo que tú quieras. No hay ningún problema. Yo en este momento escogí
25, pero si tú le pones 30 es correcto, ¿sí? No hay ningún problema. Está bien. 30 o 25 es correcto en la segunda. Bien, si yo ahora me voy a la indicación es aquí la alineación del proceso, ¿no? Yo voy a la indicación final, bueno, 2 horas después, 11 de la mañana, según la indicación que yo anoté, y ahora el paciente ha recuperado peso. Aquí es un caso que yo inventé. Si ustedes hacen un análisis formal, pues en realidad el paciente aumentó de peso del volumen de agua que le puse. O sea, idealmente el paciente debe recuperar el peso correlacionado con el volumen de agua que le pasas. Claro, este es un supuesto porque el paciente puede seguir con diarrea, puede tener fiebre, tener pérdidas de líquido y a lo mejor no recupera el volumen al 100%. Pero bueno, aquí lo puse, si ustedes hacen la anotación, pues en realidad pesa lo que le metí más lo que metimos de agua en este paciente. Ahora, pues lo voy a dejar en ayuno porque el estado de conciencia no es adecuado, no está en buenas condiciones este paciente, lo dejo en ayuno y ahora le calculo soluciones a este paciente. Si ustedes recuerdan, el tumbaburros también tienen un cuadro de requerimientos de soluciones. El requerimiento de solución para esta edad es de 80 a 120 mililitros. Aquí puedes usar 100 o 120. 80 no. Yo utilicé el medio. ¿Por qué 80 a 120? Bueno, porque está desierto seguramente. Entonces, el requerimiento tiene que ser medio o alto, no puede ser bajo, porque posiblemente no compensemos el volumen que perdió ese paciente por la diarrea. Entonces, aquí, bueno, yo le puse 100. Si alguno de ustedes le puso 120 o alguno le puso 100, 120, 110, está bien, está en lo correcto. Si le pusieron menos, está mal. ¿Ya? Se los comento porque debemos de pensar que es un paciente que me costó trabajo recuperar, estaba severamente deshidratado y que necesito seguirle dando líquidos a un volumen alto para pues mantener a lo mejor la función renal y la homeostasis en términos generales. Y aquí, no sé si ustedes hicieron el cálculo de estas soluciones, y aquí ahorita les voy a decir cómo hice el cálculo yo, para ver qué ocurre. Y si ustedes en el margen izquierdo, le anoté a 100 mililitros por kilo por día, 7.5 de sodio y 3 de potasio. Si yo reviso los requerimientos de sodio para esta edad, pues son de 5 a 7.5. Eso puede ser el máximo porque tuvo diarrea y probablemente, yo estoy pensando en que tiene desequilibrio electrolítico, no tiene datos de hipernatremia, clínicamente no me los dijeron, pero le pongo el sodio alto porque seguramente por la diarrea que tuvo, tan abundante, tan importante, secretora, perdió sodio, lo que ya no estoy en la fisiopatología, entonces por eso le doy el sodio a un nivel alto. Y potasio, pues es de 1 a 3 miliequivalentes por kilo por día, generalmente pues manejamos a 3 miliequivalentes, ¿no? Excepto que tengamos evidencia franca de que el paciente en hipercalemia tendríamos que anotar un valor distinto, 2 o 1 por kilo. Aquí es importante, cuando anotamos potasio y tenemos el antecedente de un cuadro diarreico o no sabemos si el paciente ha orinado, es importante anotar en la indicación. En este caso no, porque bueno, yo supongo que tuvo diuresis, le recuperé volumen, tuvo función renal. Pero si no tuviera yo esa previsión, porque yo al revisar la enfermería pues no encuentro que orinó el paciente, entonces ahí le voy a poner cloruro de potasio tantos mililitros, previa diuresis. O sea, si no orina, la enfermera no le va a poner en la indicación, en la solución, el potasio. Aquí, con relación al potasio, podemos hacer una aseveración más. Tenemos ampolletas de 5 centímetros o de 10 centímetros y todas tienen 20 miliequivalentes. Habitualmente en los hospitales tenemos soluciones de cloruro de potasio con ampolletas de 10 centímetros. Para estar bien ciertos de que la indicación sea correcta, pido al enfermera qué tipo de ampolleta tiene y hago mi cálculo. Pero si la enfermera pues ni idea tiene al respecto o no está en ese momento, lo que puedo hacer aquí es a lo mejor anotar, y lo anoto aquí en esta indicación y lo pongo entre paréntesis, anotaríamos el total de miliequivalentes, ¿de acuerdo? O sea,
anotaremos aquí el total de equivalentes para este paciente, para que la enfermera, si en un momento dado tuviese una cantidad de ampolletas de 5 centímetros, pues no le pasaría 7.6, le pasaría 3.8 mililitros, ¿no? Que serían 15.3 mil equivalentes. Entonces, podemos hacer esa anotación extraordinaria para que no tenga duda la enfermera. Yo estoy calculando el volumen, a lo mejor me equivoco, no me equivoco yo no saber, sino porque en realidad no tenía idea de que la ampolleta era de 5 centímetros. No de... ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Si es así, por favor, encienda su micrófono y hágamelo saber. Yo, doctor, tengo una duda. Dime, Jimena. ¿Por qué usa solución glucosada y fisiológica? O sea, ¿por qué no usar solo una? ¿Por qué? A ver, perdón. ¿Cuándo es cuando dejas de indicar sodio en un paciente? ¿Edad? ¿A los 7 años? No. Se la das a un paciente que tiene menos de 3 días de vida, son recién nacidos. No le pones sodio. Al resto de pacientes sí le pones. ¿Cuándo? Cuando esté en ayuno. Tienes que satisfacer requerimientos. Si tu paciente está comiendo, no le pongas fisiológica, ni pongas potasio. Solamente ponle glucosada para vena permeable y al 5%. Si ustedes observan en esta indicación, fíjense, cambiaron muchas cosas. Ya no le puse glucosada al 10%. Ya les comenté a ustedes que glucosada al 10% lo usamos generalmente en recién nacidos, por supuesto, a menos que hubiera hiperglicemia, y obviamente hasta los primer año o 2 de vida, por la actividad metabólica que tiene el requerimiento calórico. Pero después de esa edad ya no, porque no sé que tengan hiperglucemia. O sea, fíjense cómo cambiaron las cosas. Ya no son tan iguales. Esto quiere decir, y reitero lo que he señalado siempre, medicina no es clase de cocina. No es que anotemos una receta y la copiemos para todos los pacientes cambiando el peso y el volumen, sino que tiene que ser un análisis de indicación de cada caso del paciente. Y eso es lo que es ser doctor. O sea, para ser médico tenemos que tomar todos los datos para poder poner unas indicaciones y extra justificar en mi indicación lo que estoy poniendo en razón del cuadro clínico del paciente. Bueno, obviamente seguimos con el eutérmico, de ocasiones, el peso de una hora, lo repetí aquí, misma historia, pues a lo mejor ya no le voy a poner el peso cada hora, sino a lo mejor le voy a poner peso diario o peso cada 8 horas, porque pues es un paciente que teóricamente está más estable, ¿no? A lo mejor aquí en lugar de esto sería peso diario. Balance de líquidos continua, el monitoreo continuo, por supuesto, y los canales de enfermedad. Aquí está, anoté el error adrede igual, pues para que pudieran observar ustedes. Es un poco difícil hacer la dinámica en este sentido, pero bueno, no sé, la pregunta es, tenemos algunos minutos nada más para iniciar una segunda sesión. Yo les preguntaría a ustedes si voy a tener la presentación. A ver, por favor, ¿quién tuvo las indicaciones por lo menos a la mitad bien? A ver, les pediría que solamente prendan su micrófono, si me doy cuenta de cuántos son. Por lo menos la mitad, desde la primera hasta la última. Enciendan su micrófono, por favor. Por lo menos la mitad, ¿eh? Ok, bueno. Probablemente parte del proceso que nos está dando falla, regresamos a la presentación, es que a lo mejor no tenemos idea de cómo preparar una solución. Bueno, voy a hacer aquí mi corrección para que quede ya como debe quedar, esto diario, y me paso a la siguiente transparencia. Para hacer el cálculo de soluciones, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Estas fórmulas que no existen, bueno, no están descritas, pero se sacan de manera lógica. Me acuerdo, decía yo, cuando estábamos recién, siempre estábamos haciendo las cosas más fáciles para nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Para el cálculo de soluciones, creo que lo hicieron bien. El volumen que vamos a pasar cada 8 horas, será el peso del paciente por el requerimiento, ¿no? Comentamos que era 100 por kilo y lo dividimos entre 3. Ese volumen total me representa el volumen que lo voy a pasar en 8 horas. Después de eso hago el cálculo de sodio. Sodio que hice, pues peso por requerimiento, que en este caso fue
los 15 kilos 375 por 7.5, es como lo calculé, lo divido entre 3, y ese resultado total lo llevo, el resultado que ustedes deben de haber obtenido, pues calculado a 7.5 era de 38 milicaretas para 8 horas. Desconozco el volumen, 38 es a X, como 15 es a 100 mililitros. Multiplico 38.43% y lo divido entre X. Y eso me da el volumen que tengo en mi solución, que es de 250 mililitros. Hago el cálculo para potasio, será la misma historia, ¿no? Peso por requerimiento, que sea 15.375 por 3 entre 3, es 15.37. Si me regreso, bueno, no le puedo poner .37, pero es 15.3, es igual a un volumen de 7.6. ¿Por qué 7.6? Porque un centímetro es a 2 miliequivalentes de potasio si es una solución o una ampolleta de 10 mililitros. 10 mililitros tiene 20 miliequivalentes, cada centímetro tiene 2. Entonces, 1 es a 2, como X es a 15.3. Entonces, 15.3 entre 2 me da 7.6. Bueno, 7.65, pero no le podemos poner así. Aquí, ojo, del volumen total, que en este caso era, si hacemos la cuenta y ponemos 15.375 por 100, me da 1 litro 537 mililitros. Entre 3 el volumen me da 512 mililitros. Yo a los 512 le voy a restar el volumen de sodio, fisiológica, y el volumen de potasio. En este caso le descontaría menos 257.6 y me da 254 mililitros. Pero digo, para hacer le puse 255, estamos bien, ¿no? Hasta ahí creo que no hay ningún problema. La relación entre la solución glucosada y fisiológica puede ser como esta, que es casi 1 a 1. Puede ser 2 partes de glucosada, una de fisiológica, pero nunca, ojo, nunca debe de ser superior el valor de fisiológica al de glucosada. Si te resulta superior, reduce por favor el volumen de sodio. A lo mejor bájale a 6, bájale a 7, bájale a 5, de tal suerte que nunca rebases el volumen total de glucosada. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿No hay duda? Doctor, yo tengo Porque una a lo mejor pregunta. les voy a dejar... Sí, dime, por favor. En el caso del cloruro de sodio, ¿podemos utilizar ampolletas al 20% en el caso de que se superen los requerimientos? No te compliques. O sea, bueno, podría ser, pero no te compliques. Te voy a decir por qué no te compliques. Porque generalmente en los hospitales no tenemos ampolletas así. Entonces, generalmente tienen fisiológica, Harnan a veces ni hay. Tienen fisiológica y glucosada del 5 y del 10%. Entonces, puedes hacerlo, por supuesto, así le vas a dar un menor volumen, pero al final de cuentas, el problema no es que uses volumen, el problema es la concentración. Si tú estás rebasando, si tú en tu disolución de fisiológica glucosada, que es el 20%, rebasas la concentración que estás haciendo, estás aumentando la osmolaridad. Y una solución te causa problemas de equilibrio hidroelectrolítico. Voy a empezar a jalar agua hacia el espacio intravascular, consecuentemente voy a tener deshidratación celular. Y esto pues me va a conllevar a otra serie de trastornos, de estado de conciencia, de transporte de membrana, que no vale la pena. Entonces, no es tanto por el volumen, sino es por la concentración. ¿Estamos claros? Sí. O sea, no debe ser más del 50% de una relación de fisiológica glucosada, independientemente de que utilices o no concentrados de progreso. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, nos queda un minuto, se va a ir la sesión, abro una nueva para continuar con el desequilibrio electrolítico. ¿Verdad? Si alguna duda surge antes del inicio de la siguiente, pues con mucho gusto lo vemos. Nos vemos en unos segundos.
O sea, sí, a lo que me refiero es que el requerimiento dijo que era de 5 a 7.5. O sea, eso lo aplica, por así decirlo, a la solución salina al punto 9 y ya de ahí hace el cálculo. No te entiendo muy bien, pero yo calculé el sodio a 6.000 equivalentes kilogramos por día. Y por ejemplo, si utilizas solución salina al 0.9%, lo que estás calculando son los miligramos o los gramos de sodio que tiene. Aparte tienes que saber la concentración de mil equivalentes y eso ya lo divides entre, o tienes que considerarlo cuando calculas tus requerimientos a base de mil equivalentes y no a base de porcentaje. No te entiendo muy bien, pero yo calculé el sodio a 6.000 equivalentes kilogramos por día. Y por ejemplo, si utilizas solución salina al 0.9%, lo que estás calculando son los miligramos o los gramos de sodio que tiene. Aparte tienes que saber la concentración de mil equivalentes y eso ya lo divides entre, o tienes que considerarlo cuando calculas tus requerimientos a base de mil equivalentes y no a base de porcentaje. No te entiendo muy bien, pero yo calculé el sodio a 6.000 kilogramos por día. Por ejemplo, si utilizas solución salina al 0.9%, lo que estás calculando son los miligramos o los gramos de sodio que tiene. Aparte tienes que saber la concentración de mil equivalentes y eso ya lo divides entre, o tienes que considerarlo cuando calculas tus requerimientos a base de mil equivalentes y no a base de porcentaje. Doc, también tengo otra duda. Dime. Lo máximo que se le puede pasar a un paciente adulto en vena permeable periférica es 3.000 equivalentes por hora de potasio. Aquí le estamos pasando 1.5 mil equivalentes por hora de potasio. También es lo mismo en los pacientes pediátricos, el de 3.000 equivalentes por hora máximo que se le puede pasar por vena periférica. No, bueno, eso es variable, ¿eh? Dependiendo fundamentalmente de la condición propia previa. En realidad estás pasándole un poquito más, ¿no? ¿Son qué? Son 15 entre 8, estás pasando 1.8, 1.9. Realmente sí, debes de no rebasar de 3 milicarretes por hora, pero, por kilo por hora, pero puede ser más, dependiendo. Si el paciente tiene defecto en el volumen de potasio, puede ser mayor el volumen, pero siempre diluido, nunca directo. Sí, gracias. No puedes causar arritmias o paro cardíaco en sístole. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Bueno, ya creo que ya está la... Sí, de nada. Ya estamos la mayoría aquí. Bueno, su micrófono apagado nada más, su video encendido, para que pueda ver que no se me hayan dormido. Bueno, vamos a continuar. El tema que sigue
pues es un tema, pues un tanto complicado. A veces es difícil entender, vamos a ser bastante someros en el inicio del proceso. Primero, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la situación de la regulación de líquidos, y al final, probablemente mañana, hagamos un concentrado de los procesos de control, ¿no? El tema es desequilibrio electrolítico y ácido base y bases científicas de hidratación oral. Para esto, bueno, pues hay algo que ustedes ya saben, que ya tienen de antemano pues bien conocido, y tiene relación directa con lo que hablaron de fisiología, lo que se habló de bioquímica, nosología, etcétera, etcétera, respecto el agua. Nosotros, metabólicamente hablando, pues tenemos lo habíamos comentado en bioquímica, el sistema de agua, de regulación de agua, era como un sistema financiero, donde pues nosotros esperaríamos que hubiera un balance ordenado entre el ingreso y el egreso de agua. El ingreso pues lo hacemos regularmente de manera normal por la boca. De manera extraordinaria pues lo podemos hacer por vía venosa. Antes incluso antes se decía por debajo del cuero cabelludo, subdérmico, porque no había pues punzocats ni cáteres para la aplicación. Esto se hablaba a lo mejor de hace unos 45, 50 años que todavía se estiraban. Actualmente, por ejemplo, nosotros llegamos a hacer una canalización directa a médula ósea del hueso largo, ya sea en extremidades superiores o inferiores, muy comúnmente, para pasar una solución rápida y recuperar al paciente cuando no podemos canalizar al paciente. Nos cuesta trabajo. Pero de manera normal, el ingreso es por la boca. Yo sé que ustedes ya tienen a la mano en sus tumbaburros los requerimientos de líquidos en las distintas edades, lo mismo que sodio de potasio. Pero hay que recordar que el agua que ingerimos es agua visible, o sea, la que vemos, no líquida, que sea el agua simple o incluida en alimentos de tipo líquido, sea es un refresco, sea un café, sea la leche misma, sea una crema, un caldo, pues ahí estamos ingiriendo en forma evidentemente visible el agua. En segundo lugar, por lo no visible, pues sería la que no vemos, pero que está incluida dentro de los alimentos, está incluida dentro del vegetal, incluso en el pan mismo, ¿no? Bueno, mientras no tenga 5 días ahí guardado en toda la cena y esté más duro que una piedra, pues tiene algo de agua, algo de líquido, aunque sea escaso, y no lo estás viendo, pero estás sintiendo. El volumen total promedio para un adulto es 2.5 a 3 litros de agua en 24 horas. Más o menos, el agua visible aporta 1.2 litros, el agua no visible 1 litro, y el agua de oxidación, o sea, las reacciones de óxido de reducción que ponen la economía para obtener energía a partir fundamentalmente de hidratos de carbono, pero también de lípidos, pues nos liberan, recuerden ustedes, cantidades importantes de hidrógenos que con oxígeno forman agua en la cadena respiratoria, y eso equivale más o menos a unos 300 a 400 mililitros en 24 horas. Estoy hablando de un adulto, ¿eh? Lo que me da un total de 2.5 litros. Aquí es muy importante tenerlo en consideración. Podemos incrementar o decrementar la ingesta de agua en razón de las condiciones ambientales, etcétera, de actividad física, pero no es receta, o sea, no es de que tienes que tomar agua porque tienes que tomar mucha agua. Yo escucho con mucha frecuencia que las abuelitas, están muy tercas al principio, pero después no tomas agua, tomamos agua y le sirven agua y le sirven agua y le sirven agua. Bueno, la televisión misma, ¿no? A través de la programación de comerciales, pues vemos que Bonafont, el reto Bonafont es que tomes 2 litros de agua en 24 horas. O sea, si yo hiciera el reto Bonafont, estaría ingiriendo mayor cantidad de agua de la que me corresponde cuando he dicho que el agua visible es 1.2 litros. Y además se incluye en la leche que estás tomando. O sea, por lo menos alguien en la leche toma por lo menos un vaso en la mañana del mediodía, es medio litro. Si tomas 2 litros de agua, más tomas 2.5 litros de agua, más el caldo, la sopa, vamos tomando 3, y eso no es correcto. O sea, el agua debe tomarse cuando hay necesidad de tomar agua, y esto es que haya sed o sea un complemento formal para requerimiento mínimo. Porque, ojo, el agua Bonafont, hasta entonces dice, es agua ligera. Y no solo el agua Bonafont, sino todas
sean, pero cito este anuncio porque habla mucho de estas características. Baja en sodio. Y en el comercial, si lo han observado, dice ahí, ¿sabes qué te pasaría si tomas agua Bonafont? Y no te contesta. O sea, te gana en el aire la pregunta. Y la respuesta es, si tomas mucha agua Bonafont durante mucho tiempo y en corto espacio, seguramente lo que va a ocurrir es que te mueres. Porque vas a tener un desequilibrio electrolítico severo que te va a llevar a la muerte. Entonces, es importante señalar que el exceso, en la mayor parte de las cosas, menos el VIPS, ya se los comenté, no lo pongan en el tendedero, por favor. Excepto eso, todo lo demás puede causar daño. Y el tomar agua en exceso también. Luego las abuelitas, ¿no? Pues las mamás, toma agua para que se laven los riñones. Caramba, los riñones no se lavan con agua. O sea, digo, el flujo urinario sí. El chorro de la orina, pues te permite a lo mejor barrer las bacterias uretrales y evitar que por vía ascendente mujeres con uretra muy corta, pues disminuyes el riesgo de que tenga contaminación ascendente de vías urinarias. Pero no lava los riñones, porque yo les digo, bueno, ¿y qué me tomo? ¿1 litro de Bonafont con 2 cucharaditas de salvo o cómo? Digo, para que laven bien, ¿no? Es absurdo. O sea, no se lavan los riñones. Los riñones funcionan con agua y con otros electrolitos, pero dar más agua no significa estar mejor. Bueno, consecuentemente, si hablamos del volumen, pues obviamente voy a tener trastornos de volumen, que por un lado, si me falta agua, se llama deshidratación. Si me sobra agua, habrá una sobrehidratación. Pero también es importante señalar que puedo tener variaciones en el desequilibrio hidroelectrolítico, no solo del volumen de agua, pero el volumen de agua per se me puede condicionar que la concentración de solutos en esta disolución sea distinta y tenga alteraciones en la osmolaridad. Aquí es un recordatorio, por eso es súper breve, porque se pueden que se lo saben ustedes perfectamente bien. La osmolaridad normalmente en el plasma humano es de 285 a 310 miliosmoles. Cualquier solución que tenga un valor menor de será hipotónica. Si tiene un valor superior a será hipertónica. La solución fisiológica tiene más o menos una osmolaridad de 278 miliosmoles, 75. Está tantito por debajo del valor normal de osmolaridad plasmática, pero se llama fisiológica porque está muy cercana. Si usted revisa el tumbaburo, la glucosa está casi es isotónica, la del 5%, pero el problema es de que la insulina la vuelve hipotónica en forma inmediata. ¿Por qué? Porque la glucosa que está en esa solución, inmediatamente por acción de la insulina, se sustrae y entonces queda solo agua. Por eso, regresando a la pregunta que hace su compañera, solo le doy glucosada, a un paciente estar recuperando de deshidratación sería un error gravísimo, porque estarían metiéndole solo agua. ¿Y qué haría? Diluir el espacio intravascular y probablemente una fuga de líquido al espacio intersticial de las células, que a lo mejor me produjera edema del dedo gordo del pie derecho, pues no pasa nada. A lo mejor no vas a poder en la noche a bailar, te va a apretar el zapato. Pero si tengo edema en la célula cerebral, eso sí es un problema, porque me puede condicionar aumento de volumen intracraneano, que pues se va a salir, y es un decir que se va a salir el cerebro, ¿verdad? Pero el único lugar de fuga que voy a tener es el agujero magnum, y por ahí no cabe la base encefálica, con el centro respiratorio, con todas esas áreas o estructuras, y entonces se van a comprimir en contra de la estructura ósea, y eso va a desconectarlo, digo, coloquial mi referencia, y pues puede a lo mejor tener un paro respiratorio y muerte del paciente por edema cerebral en forma violenta y aguda. Situación que puede ocurrir con la toma de agua hipotónica en volúmenes altos y en corto y alterarse la osmolaridad. Puede ser por el volumen de agua o puede ser por la concentración de electrolitos. Hay que recordar que la osmolaridad que referí como valor normal, esta cifra está determinada fundamentalmente por 3 condicionantes. Bueno, son muchos, pero los 3 principales que me dan este valor es 1, glucosa. 2, albúmina o proteínas o nitrógeno, ureico, así sale el laboratorio, pero al final pues es albúmina, proteínas. Y 3, sodio. Sabemos que existen otros elementos disueltos en el plasma, cloro, potasio, calcio, magnesio, manganeso, hierro, etcétera, 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 etcétera. Que hay otras proteínas distintas a albúmina, globulinas de muchos tipos, aunque la relación albúmina-globulina se usa uno, pero fundamentalmente la osmolaridad. Recuerden que la albúmina es responsable del 80% de la osmolaridad medida por coloides. El sodio es responsable del 80% de la osmolaridad mediada por electrolitos.
Y la glucosa, pues que es una constante de 60 a 120 miligramos por decilitro, pues es la tercera opción. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo tengo alteraciones en la concentración de sodio, si ¿aumentará la osmolaridad? Claro que sí. Si disminuye el sodio, por supuesto que va a haber variaciones en esta osmolaridad. Variaciones en la albúmina, por supuesto. Claro que aquí vale la pena considerar que la más frecuente alteración o variación que puedo tener que me afecta a la osmolaridad es variación de sodio. La albúmina, solamente que sea un paciente que de manera crónica tenga una falta de ingesta o una pérdida aumentada de esta proteína, si hay insuficiencia renal, no coma suficiente, o tenga una falla hepática importante que no le permita producir albúmina, bueno, pero es crónico, o sea, no es una fase aguda, vamos a ver esto, ¿no? A lo mejor en un marasmático, un kwashiorkor, en un paciente, no sé, con una enfermedad de desgaste metabólico, que puede estar relacionada con cáncer, tuberculosis, sida, no sé, mil cosas. Pero eso sería difícil. Y la glucosa, diabética. O sea, diabético o un mal manejo de líquidos por parte de un paciente, ¿no? Acabo de decir, a este paciente, ejemplo anterior que vimos, le dimos solución glucosada al 5%, ya no al 10%, y mucho menos al 15%. ¿Por qué? Porque evidentemente este paciente podría causar hiperosmia. Entonces, cualquier variación de esto, pensamos en fase aguda, sodio. Segundo, diabético, glucosa. Y lejanamente, albúmina. O sea, fíjense, estamos en un enfoque de tipo diagnóstico, para que se tengan idea de qué es lo que está alterado. Si ustedes se fijan, bueno, le pedimos la química sanguínea al paciente anterior, pero para ver soy urea y creatinina, más que la glucosa. Y le pedimos electrolitos para descartar el desequilibrio electrolítico. En tercer lugar, pues el cambio que va a ocurrir en este paciente, o la alteración que se va a dar en el desequilibrio hidroelectrolítico, es variaciones en la concentración de hidrogeniones. Y eso, pues, si aumentan los hidrogeniones, se llama acidosis. Si disminuyen los hidrogeniones, se llama alcalosis. Y finalmente, puede ser que haya trastornos específicos donde haya variaciones en los valores normales de electrolitos. He hecho mucha referencia al sodio, valores normales 135 a 145 milicuales por decilitro, que tenga hiponatremia o hipernatremia. Aquí, ojo, generalmente los datos de hiponatremia y hipernatremia se manifiestan hiponatremia por debajo de 120 miliequivalentes. Clínicamente voy a tener datos, antes no. Si tengo hipernatremia, por arriba de los 150 miliequivalentes. Bien. La deshidratación. Vamos a empezar con el volumen. Trastornos de volumen con baja de volumen. La deshidratación se puede clasificar en 3 grados, dependiendo del porcentaje de pérdida de peso o volumen intravascular, que es leve, moderada o severa. Aquí, en forma muy sucinta, pues tengo un cuadro, ayer lo habíamos comentado cuando hablábamos de plan C de hidratación, pues donde tengo los datos clínicos que me sugieren que el paciente tiene deshidratación de uno u otro grado. Esto es importante que lo tengamos en consideración, porque de esta manera, pues seguramente si reviso a mi paciente clínicamente, además, no sé, mido la diuresis como referente, tomo la tensión arterial, no sé, el estado de conciencia, pues podré ubicar a mi paciente en cualquiera de estos grados. Generalmente, con los primeros 6 datos clínicos que tengo, y me brinco tensión arterial, a lo mejor el llenado capilar, es suficiente para ubicar a mi paciente en el grado de deshidratación. Es muy importante señalar que un paciente severamente deshidratado ya no tiene sed. O sea, pierde la respuesta refleja de sed, de pedir agua. O sea, ese ya no le importa. Bueno, no es que no le importa, sino que realmente su estado de conciencia está perdido. Está letárgico o puede estar incluso en coma, etc. Entonces, por eso es que no tiene sed. Ponemos como dato ahí, ¿no? En la hidratación leve podemos encontrar todo normal, incluso no tener sed del paciente. Pero bueno, pues ya con estos datos, ustedes pueden tener aquí presentes, podrán hacer el análisis de este paciente. Entonces, si estén copiando una foto o alguna cosa, está bien. Muy bien.
Puede ser que la deshidratación además esté ligada con variaciones en la concentración de sodio. Y esto me permite a mí hablar de una deshidratación isotónica, hipertónica o hipotónica, o isonatrémica, hipernatrémica o hiponatrémica. Y generalmente voy a encontrar estos valores. Aquí anoto menos 130. Mencioné que abajo de 125 mg de sodio daba datos clínicos, pero la deshidratación hipotónica o hiponatrémica es con un valor menor de 130 mg de sodio. Aquí es importante señalar, o sea, tengo ya variaciones de la osmolaridad y variaciones del volumen hídrico. Puedo tener también sobrehidratación en la misma circunstancia, o un exceso de sodio. ¿Por qué se da esto? Bueno, la hiponatrémica o hipotónica, generalmente pierdo agua, pero también pierdo sodio en mayor cantidad. Aquí se puede tener este tipo de problemas, sobre todo cuando el paciente, lo típico de las abuelitas, ¿no? Dale un tecito. Digo, hay abuelitas muy sabias y abuelitas muy tercas y muy poco sabias. Dale tecito, pero no le pongas azúcar. Porque si le pones azúcar, se va a llenar de gases, se va a inflamar su estómago y basta vomitar. Y fisiopatología de la abuelita, Me recuerda esto a la fisiopatología que han mencionado por ahí de la gente estúpida mexicana, chaira y todo por el observador, que dice que si tiene proceso inflamatorio, pues hay que darle antiinflamatorios. Si usted tiene hipercoagulabilidad, hay que darle anticoagulantes. Eso es 1000% seguro de que el paciente se cura de coronavirus. Lo más falso que puede haber. O sea, si no tienes fisiopatología, estás perdido. Entonces, si la mamá, la abuelita, le está dando solo test, ¿no? Decíamos nosotros que el plan A de hidratación era dieta normal, recuerdan ustedes, ¿no? Y podemos ofrecerle líquidos los que sean, los té sin azúcar, pero quítale la leche, no le des sopa. Dale solo hervido, sin nada, el pollo. Dale sus verduritas hervidas y no le ponen sal, evidentemente puede ser que haga hiponia. ¿Ah? O a lo mejor, regreso a la pregunta anterior, que yo le dé un exceso de soluciones hipotónicas por vía endógena. Obviamente la consecuencia es hipovolemia e hipoosmolaridad. ¿Qué sucede? O sea, tener una hipoosmolaridad en el espacio intravascular, pues el agua se va a fugar y se va a salir al espacio intersticial. Y de ahí, pues puede ser que al diluirse el espacio intersticial queda hipotónico y ahora la célula es hipertónica con respecto al espacio intersticial y entonces jala agua, demasiado. Entonces, las condiciones de respuesta clínica pueden estar ligadas, sin meter mucho en Honduras ahorita, a la hiponatremia y al edema cerebral. Y generalmente se asocia con alteración de estado de conciencia, que es grave y es severo, insisto, por el edema cerebral. Claro que si hay hipovolemia, o si está deshidratado, es más difícil que tenga edema cerebral. Tengo una, perdón, aquí está mal, debe decir, deshidratación hipernatrémica o hipertónica, no hiponatrémica. Aquí lo que vamos a hacer es que va a haber una mayor pérdida de agua y menor pérdida de solutos, o sea, de sodio. ¿Cuándo se da? Cuando mejor soluciones hipertónicas. Si yo doy una solución, ¿no? Por la pregunta que hace su compañero, que rebase el volumen fisiológico respecto a glucosada, es muy probable que haya hipertonía en el paciente, o sea, que tenga hipernatremia. Por eso no debe de rebasarse para no hacer hiperosmolar la disolución. Digo, ahora creo que se va entendiendo, se va asociando el por qué puedo tener problemas con este paciente. También, pues obviamente, si a lo mejor tiene algún daño renal, que pues haya que no sea capaz de desechar el exceso de sodio, o tome, a lo mejor es un náufrago, es un ejemplo medio burdo, que está ahí a medio mar, y pues echan sus tragotes de agua de mar. Esto lo va a deshidratar, porque va a hacer que ya tenga una herida osmótica y además va a ser hipertónico. ¿Qué va a suceder ahora? Al revés. Tengo un aumento de la osmolaridad intravascular y esto va a hacer que jale agua del espacio intersticial. Al jalar agua del espacio intersticial, el espacio intersticial va a quedar hipertónico. ¿Y qué va a hacer? Jalar agua de la célula. La célula va a quedar deshidratada también. Bien. Si tengo una deshidratación isonatrémica o isotónica, lo que va a ocurrir es que la pérdida de agua y solutos es proporcional.
Y en consecuencia, pues, generalmente se mantiene el volumen o se mantiene de manera homogénea el volumen en la célula, en el espacio intersticial y en el espacio. O sea, y pues por lo menos tiene una tonicidad adecuada, pero obviamente con un volumen disminuido. Ok. Si tengo sobrehidratación, por el contrario, y lo que va a suceder es que tengo un exceso de agua en el cuerpo, aquí de agua total, y puede ser que tenga edema o no. O sea, si se fuga el agua al espacio intersticial, pues aparece edema, pero si no, no. Y puede ser que tenga hipervolemia. Si tengo hipervolemia, o sea, un volumen intravascular aumentado, ¿qué va a suceder? Recuerden ustedes que hay 3 factores para determinar la presión arterial: gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y presión hidrostática o volumen intravascular. Pero lo más seguro es que este paciente incremente la presión arterial si tiene hipervolemia, si tenga hipertensión. Y obviamente, pues habrá otros factores que a lo mejor van a hacer que el flujo disminuya, y un volumen alto probablemente lleve a ese paciente un gasto cardíaco ineficiente, insuficiencia cardíaca. Pero bueno, complica la existencia. O sea, también el exceso de agua pues, sería un problema muy serio, ¿no? Y obviamente, pues también puede ser normo, hiper o hipotónica, o normonatrémica, hiponatrémica e hipernatrémica. Aquí, pues, ¿por qué puede ocurrir eso? Porque tomen mucha agua, ¿no? Sea por vía parenteral o por vía oral. Por vía oral es más difícil que ocurra, salvo que esté asociado con una falla renal. Puede haber variación de osmolaridad, como lo dije para el caso de Bonafont, pero no va a haber hipervolemia. Realmente lo diríamos, o a menos de que estés pues, en la época de la Inquisición, ¿no? Donde una de las torturas era poner la del embudo, no sé si ustedes lo conocieron, donde pues amarraban al paciente y le colocaban un embudo en la boca, y le empezaban a pasar agua, hasta que rompía los intestinos el volumen de agua. Pero obviamente en ese paciente, antes de romperse los intestinos, acaba también con edema e insuficiencia cardíaca. Y se moría más por insuficiencia cardíaca que por la ruptura de una víscera hueca gastrointestinal. ¿Por qué? Pues porque se absorbía el exceso de agua y el riñón era incapaz de verter ese exceso de agua. Entonces, si yo tengo a un paciente con falla renal, en fase aguda o crónica, pues puede tener hipervolemia o que tenga insuficiencia cardíaca. A esta exceso de agua se le conoce como intoxicación acuosa. Puede ser hipotónica, donde solamente das agua sin electrolitos. O sea, darle glucosada. Por ejemplo, si yo en el plan de hidratación a mi paciente doy glucosada al 5%, lo mato. Porque ya dije, la glucosa desaparece y estoy pasando agua. Entonces voy a dar una intoxicación acuosa. ¿Y qué va a suceder? Diluyo el espacio intravascular, el intersticial se hace más, más tónico, más hipertónico, y entonces aparece edema primero intersticial y después edema central. Si tengo un volumen alto de agua con un volumen alto de sodio, bueno, pues habrá una intoxicación por sodio. Y eso generalmente ocurre por aplicación de soluciones hipertónicas por vía endovenosa. O sea, que en los adultos, ustedes van a observar en medicina interna, son muy dados a ponerles soluciones alternas de glucosada 1 litro con 1 litro de fisiológica. Casi siempre empiezan con glucosada y luego siguen con fisiológica, nunca las dan mixtas o difícilmente ponen mixta. En terapia intensiva sí, pero para los adultos generalmente lo hacen así. Pacientes ancianos con falla cardíaca, con probable disminución en la función renal, la función renal, pero están viejitos, está viejito el riñón, pueden hacer intoxicación por sodio, intoxicación por agua, con sobrehidratación por mal manejo de estos. Lo ideal sería pues que se fragmentara el volumen, pero bueno, hay escuelas distintas, adultos son diferentes apetitos.
¿Y qué va a suceder? Bueno, pues voy a tener hipervolemia y va a haber además deshidratación celular con exceso de sodio a nivel de espacio y grasa. En los casos, pues aquí les puedo entender, ¿no? Esto generalmente son causas mayores para adultos, ¿no? O sea, niños, y los terrorismos pueden ser niños muy raros, y el proceso suprarrenal congénito es de niños, pero el resto, pues generalmente se presenta en adultos o en niños en etapas más altas. Entonces, si estás manejando a tu paciente con esteroides, pues hay que tener cuidado de no tener sodio en exceso, que no haga una intoxicación por sodio. Y bueno, los medicamentos que, repito, pues regularmente son utilizados en adultos, no en niños. Bueno, muy bien. ¿Cómo regulamos? La tercera sería el equilibrio y desequilibrio ácido-base. O sea, ya vimos electrolitos y, ojo, no mencionamos sodio, porque generalmente alteraciones en potasio. El potasio pues, son equivalentes a sodio, con efecto intracelular. Cloro, pues es un elemento y generalmente es el novio, el amante fiel del sodio, y pues le acompaña siempre. Los mecanismos que nos permiten regular el pH, nuestro organismo regularmente es un productor importante de hidrogeniones. Ya lo habíamos comentado, oxidorreducción, libre de hidrogeniones que van a la cadena respiratoria y nos permiten pues, hacer acidosis por tener exceso de hidrogeniones. Sin embargo, el pH normal en el plasma es de 7.35 a 7.45. Es un pH discretamente alcalino. O sea, esto quiere decir que hay mecanismos que nos evitan que tengamos un exceso de hidrogeniones. El pH de 7.35 a 7.45 plasmático es óptimo. O sea, bioquímicamente quiere decir que son las condiciones adecuadas para que las enzimas, los transportadores, todas las sustancias proteicas o no, que según la sustancia del plasma funcionen bien. Si yo tengo variaciones en el pH, lo que va a suceder es que, recuerden, la carga de esas proteínas va a cambiar y consecuentemente su respuesta. pH óptimo es igual a el pH que permite que la suma de cargas positivas y negativas sea cercano a cero. Si esto se pierde, pues evidentemente va a cambiar la carga, y si a lo mejor el sustrato es positivo y la proteína es negativa, no va a poder acercarse, establecer contacto y llevar efecto a la actividad anabólica, actividad metabólica, perdón. Entonces, los mecanismos que tenemos como reguladores del equilibrio ácido-base son sustancias amortiguadoras presentes en la sangre, en segundo lugar el pulmón y en tercer lugar el riñón. Estos tres asociados van a ayudarnos a nosotros para mantener un pH alcalino o discretamente alcalino a nivel plasmático. ¿Las sustancias amortiguadoras cuáles son? Bueno, pues aquí están anotadas. Fosfato, albúmina, la hemoglobina con efecto Bohr, que permite transportar hidrogeniones, y el bicarbonato, que se forma carbonato ácido carbónico, que nos permite a nosotros, pues transportar. Todos ellos, al final de cuentas, van a ser transportar hidrogeniones. Van quedando algunos minutos para que cierre la sesión. Este tema, insisto, es bastante complicado, pero bueno, finalmente, pues vamos a cerrarle un poquito y me voy a continuar con esto. Aquí tendríamos nosotros, por ejemplo, el intercambio que ocurre a nivel pulmonar en el margen izquierdo de oxígeno con dióxido de carbono, con la célula, perdón, y cómo lo transportan o cómo estos mecanismos que acabo de mencionar permiten la conformación. Aquí, en primer lugar, tendríamos la participación del ácido carbónico, que está en este sitio. Este es un transportador neto o nato de hidrogeniones. El dióxido de carbono se combina con agua a nivel de la sangre, por acción de la anhidrasa carbónica, se convierte en ácido carbónico. Este ácido carbónico, bueno, va en la sangre y va transportando los hidrogeniones que pueden ir a dos vías. Uno, este hidrogenión puede ser liberado y lo capta la hemoglobina. La hemoglobina, el efecto Bohr significa que es capaz de transportar hasta 2 hidrogeniones por molécula de hemoglobina, independientemente de las 4 unidades de oxígeno que transporta y no permite su combinación para formar agua. Y este transporte, bueno, esta acidificación facilita el acceso de oxígeno a la hemoglobina y consecuentemente su oxidación.
Pero si se incrementa el volumen de hidrógeno, lo que hace es que facilita la liberación y entonces la hemoglobina da el oxígeno y capta dióxido de carbono. Si va dióxido de carbono e hidrógeno. Ojo. Recuerden ustedes que en una acidosis tenemos incremento de hidrogeniones y de dióxido de carbono inicialmente. Y hablamos de una respiratoria porque se regula, tiene la relación de dióxido de carbono con oxígeno de cambio a nivel pulmonar. Por eso se habla de respiratoria. Pero bueno, por otro lado, el residuo del carbonato ácido, o sea, aquí perdió un hidrógeno que se ve a la hemoglobina y lo transporta y lo lleva hacia el pulmón, ¿no? El carbonato lo que va a hacer es que va a ponerse en contacto con cloro y va a intercambiar uno de los hidrógenos con cloro, creando ácido clorhídrico en forma temporal transicional. Esto es importante señalarlo porque las variaciones en cloro y en bicarbonato o en ácido carbónico va el gap, o sea, la relación ácido-base que nos permite definir cuál es la causa del problema. Lo vamos a sintetizar en la parte final de manera muy breve para que, pues, por lo menos tengamos idea cuando pedimos un resultado de laboratorio, si nos sale de una manera, saber dónde está el problema, cuál es la posible causa. Entonces, esto sería la primera fase de regulación o de equilibrio ácido-base. En el caso del dióxido de carbono, sería el segundo elemento importante que acabo de señalar, que es un elemento importante, pues tiene que ser liberado, tiene que ser desechado de la economía. Aquí sí puede señalar que el mayor porcentaje de va al eritrocito, a la hemoglobina, y la hemoglobina lo lleva al pulmón y se deshace de en el momento de la respiración. El 20% forma compuestos carbamínicos, o sea, hay algún aminoácido que le transporta temporalmente y otro porcentaje se disuelve en plasma. Pero una cantidad importante a nivel plasmático es la conversión de dióxido de carbono en ácido carbónico por actividad de la anhidrasa carbónica. Aquí forma el ácido carbónico y además disocia la anhidrasa carbónica a un hidrogenión del carbonato ácido. Y este hidrogenión ya dijimos que se lo lleva a la hemoglobina y permite su traslado hacia el pulmón para su excreción. Bueno, la hemoglobina dijimos también que lo que va a hacer es transportar dióxido de carbono, o sea, transporta hidrogeniones y dióxido de carbono bajo la forma de carbamino, dióxido de carbono. Y otro dióxido de carbono entra al eritrocito y se es transportado por la hemoglobina. Pero al final de cuentas es transportado por el eritrocito y cuando llegan a nivel pulmonar es liberado. Aquí es muy importante señalar que la relación de afinidad del dióxido de carbono con el eritrocito, con la hemoglobina, es de 20:1. O sea, quiere decir que necesito grandes concentraciones de oxígeno para poder empujar, para poder retirar el dióxido de carbono de esta estructura eritrocitaria. Bueno, finalmente, aquí a nivel renal, como metabolito y ligado el bicarbonato y todo esto, lo que va a ocurrir es que señalábamos que estaba fósforo, estaba bicarbonato, estaba el sodio mismo y la formación de compuestos carbamínicos. Que bueno, en este caso, el riñón va a hacer dos cosas. Uno, va a excretar hidrogeniones. Recordar que, si ocurre tu aproximada, tal, etc. Estamos haciendo un resumen. Va a liberar hidrogeniones y esto nos permite tener una orina ácida. pH de la orina normalmente es 3 a 5 de pH. Yo la tengo alcalina, pueden suceder dos cosas. Uno, que el riñón no esté siendo capaz de liberar hidrogeniones, que es raro, difícil, pero no imposible. Y segundo, que exista o coexista una actividad bacteriana importante a nivel renal que haga que el pH se modifique para que vivan muy a gusto. El riñón, ¿qué hace también? Reabsorbe bicarbonato. O sea, el carbonato ácido o el ácido carbónico llega a nivel renal y no solo por anhidrasa carbónica a nivel pulmonar, a nivel plasmático libera hidrógeno y la hemoglobina, sino que también a nivel renal es capaz de liberar hidrógenos y se desechan de manera directa. Pero el riñón regresa el carbonato ácido o el carbonato para que se una junto con sodio y da bicarbonato que recorre toda la economía y va por otros hidrógenos.
El ácido fosfórico, o sea, el fosfato lo convierte en ácido fosfórico y lo excreta el riñón, y es otro mecanismo con el cual liberamos hidrógeno. Y también la formación de amonio a nivel renal, a partir de vitamina fundamentalmente, permite liberar hidrógeno. Acuérdense que es el amoníaco NH3, le agrega un hidrogenión, NH4, entonces es el mecanismo a través del cual el riñón está siendo capaz de liberar hidrógeno. Bueno, te voy a dejar aquí. El día de mañana hablamos de la absorción del bicarbonato, de fosfatos, formación de amonio y hablamos de otros factores que permiten la regulación de este mecanismo. Les digo, es bastante complicado, tedioso, esta es la punta de algo complicado. Nos vemos el día de mañana. Bueno, pues, la pasen bien el día de hoy. Hasta luego. Gracias, doctor. Y que os vaya muy bien. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego.